¿Conoces HTML? Si tu respuesta es no, probablemente sí habrás escuchado términos como www, web o página web. Pues bien, HTML es el lenguaje sobre el cual está construida toda la web. Y tanto si ya tienes experiencia con HTML y el desarrollo web en general, como si es tu primera vez con este lenguaje, los 10 datos que te voy a dar en este video te van a ayudar muchísimo a comprenderlo mejor. Número 1. ¿Qué es HTML? HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marcado de hipertexto. Para comprender mejor esto, debemos desmenuzar estas siglas. En primer lugar, hipertexto se refiere a un texto que contiene enlaces. Es decir, el texto plano es un texto que solamente puedes leerlo, pero un hipertexto es aquel texto que contiene fragmentos donde tú puedes hacer clic en un navegador gráfico y te llevan a otro documento. Eso permite que los documentos estén interconectados entre sí. Esto es algo muy elemental, pero es la base de toda la web y en su momento fue una completa revolución. Marcado significa que HTML es un lenguaje que define la estructura de los documentos, es decir, en un documento indica qué parte es el título, qué parte es un párrafo, qué parte es una lista, qué parte es un subtítulo, qué parte es un enlace, etc. Mientras que el lenguaje indica obviamente que HTML es un lenguaje. No es un lenguaje de programación, pero obviamente es un lenguaje. Así que cuando alguien te diga que HTML no es un lenguaje, pues dile qué crees que significa la L en HTML. Número 2. HTML y la web nacieron juntas. En 1989, Tim Berners-Lee era científico de partículas en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Tim Berners-Lee, como todo científico, requería acceder y compartir documentos con otros profesionales. Pero era un proceso bastante arduo, era un proceso muy técnico. Entonces a él se le ocurrió la forma de simplificar este proceso a través del hipertexto, es decir, que los documentos mismos tengan enlaces que los conecten con otros, y de esta manera todos los documentos iban a estar interconectados entre sí. Entonces, si yo estaba leyendo un documento y había una referencia hacia otro, me bastaba seguir ese enlace en lugar de ir a un gran archivo y buscar ese otro documento. Entonces comienza a trabajar en lo que sería HTML. La primera versión de HTML tenía apenas 18 etiquetas y en 1990 se publica la primera página web de la historia. En el año 1993 el CERN libera HTML como un lenguaje libre de uso. La web entonces es el conjunto de documentos HTML interconectados a través de enlaces alrededor de todo el mundo. Por eso se le llamó World Wide Web o red de alcance global. Así que Tim Berners-Lee no solamente es el creador de HTML, también es el creador de la web. Número 3. La sintaxis de HTML es bastante sencilla, por lo cual es un lenguaje fácil de aprender, ya que es un lenguaje de marcado, se basa en etiquetas. Etiquetas de apertura, etiquetas de cierre y dentro el contenido. Entonces tú puedes tener una etiqueta título y una etiqueta de cierre título. Y lo que va dentro es obviamente el título. Te das cuenta que es fácil de aprenderlo. Entonces yo podría tener una etiqueta head y otra etiqueta head. Indican que esto es la cabeza, otra etiqueta cuerpo y otra etiqueta cuerpo que indican que esto es el cuerpo. Además, las etiquetas pueden tener datos extra conocidos como atributos y los atributos simplemente se indican con el nombre del atributo, el signo de igual y el valor de este atributo. Por ejemplo, esto que ustedes ven en pantalla es un enlace. Cuando tú haces clic en ese texto te va a llevar a la página web de Editing. Número 4. La W3C. Hace un momento dije que la web se conocía también como www por World Wide Web, es decir, red de alcance global. Por lo tanto, fue una revolución. Después de la computadora personal, la siguiente revolución informática fue la web. Entonces hubo una guerra de los navegadores, donde Netscape por un lado e Internet Explorer por otro se peleaban por el dominio de la web. Más allá de las guerras, cada empresa implementaba el lenguaje a su propio modo particular. Por eso en 1994 se crea la W3C, la W3 Consortium, es decir, el consorcio que se encarga de velar por los estándares web, por definir los estándares web para que las empresas los respeten. Obviamente ellos no tienen la potestad de obligar a que respeten los estándares o de sancionar a las empresas que no respeten los estándares. Ellos simplemente dan la pauta. Para que me entiendas mejor, es algo así como la Real Academia Española y el idioma castellano. La Real Academia Española pone las reglas, pone el diccionario, dice cómo debe ser el idioma, pero finalmente la gente habla como más le parece o como se habla en su región particular.
y la Real Academia no puede hacer nada al respecto. Es más, cuando una forma de hablar es demasiado usada, la Real Academia Española no tiene más opción que añadirla al diccionario. Igual con la W3C, cuando alguna tecnología es muy usada, pues no tiene más opción que añadirla a la especificación. Así que hay una especie de tira y afloja entre la W3C y las empresas que hacen los navegadores y obviamente los desarrolladores. Entonces la W3C no es una policía de la web, la W3C simplemente fija los estándares. Número 5. HTML5 llega en el 2004 y fue la más grande revolución de la web. Sucede que HTML había avanzado hasta la versión 4.01 en el año 1999, pero era un caos horrendo. Si tú vienes de la vieja escuela como yo, recordarás que en aquellas épocas había hasta 7 versiones de HTML. Sí, escuchaste bien, 7. HTML transicional, HTML estricto, HTML frameset, XHTML transicional, XHTML estricto, XHTML frameset y XHTML 1.1. Cada uno con sus doctype y cada uno con reglas diferentes. Era un caos. La W3C tuvo la genial idea de unificar estas 7 versiones en una sola que se iba a llamar XHTML2. Con lo cual, HTML como lenguaje iba a morir. Ya habían decidido no seguir más. Un grupo de desarrolladores de Mozilla, Opera y Safari propusieron un borrador para una nueva versión de HTML. Sin embargo, la W3C lo rechazó. Entonces estos desarrolladores pues dijeron no vamos a dejar que HTML muera y crearon una nueva institución alterna. Esta institución se llama WHATWG, que significa Web Hypertext Application Technology Working Group. Sí, bastante largo, pero significa algo así como Grupo de Trabajo de Tecnologías de Aplicaciones Web. La WHATWG empezó a trabajar en la nueva versión de HTML porque ellos no querían que HTML muera y que se cree XHTML2 en su reemplazo, porque además tenía varios problemas. Una de las principales cosas a las que se oponían era que XHTML2 no iba a tener compatibilidad total con las versiones anteriores de HTML, con lo cual muchas páginas web iban a dejar de funcionar. Así que luego de un arduo trabajo, en 2004 la WHATWG presenta la especificación HTML5. Y el mundo cambió. La web como la conoces hoy en día le debe mucho a este momento en que se lanzó HTML5. En el año 2007, como te dije hace un rato, la W3C no tuvo más opción que tomar la especificación de la WHATWG y continuar con el desarrollo de HTML, es decir, echarse para atrás en sus intenciones de matar HTML, y en el 2009 le dieron la estocada final a XHTML2 y abandonaron por completo su desarrollo. Número 6. HTML5 es más que HTML. ¿Cómo es esto posible? Pues HTML es el lenguaje de marcado. Sin embargo, como ya explicamos, son las empresas desarrolladoras de navegadores las que implementan finalmente HTML, pero también integran otras características. Entonces, para el lanzamiento de HTML también los navegadores habían alcanzado nuevas características y venían con nuevas APIs. Por ejemplo, geolocalización, por ejemplo, Canvas para hacer dibujos en pantalla a través de JavaScript, por ejemplo, soporte para SVG, es decir, para gráficos vectoriales tipo Illustrator, pero que se podían interpretar desde el navegador, por ejemplo, soporte nativo para audio y video, soporte para WebSockets, es decir, comunicación bidireccional con el servidor en tiempo real y bastantes otras. Incluso CSS con sus nuevas características como animaciones, 3D y otros efectos interesantes, al que se le llamó CSS3 por marketing, aunque CSS3 como versión jamás existió. Entonces, aunque técnicamente hablando HTML5 es la versión 5 del lenguaje de marcado, hay que recordar que en su lanzamiento se integraron muchas tecnologías. Por lo tanto, cuando tú escuches hablar de HTML5, también pueden estarse refiriendo a todas las tecnologías que vinieron con los navegadores y que permitieron que empecemos a desarrollar aplicaciones web. Es decir, aplicaciones completas que se ejecutan directamente en el navegador, como si fueran una aplicación de escritorio, pero todo en tu navegador. Si tú piensas en aplicaciones como Google Docs, que prácticamente es un Office de escritorio, pero en el navegador, entenderás a qué me refiero con aplicaciones web. Estas fueron posibles a partir de HTML5. Número 7. Los Web Components son el futuro de la web. Hasta este momento, las etiquetas HTML son las que nos dice el estándar. Nosotros no podemos crear nuevas etiquetas.
Es decir, tú puedes escribir etiquetas en el código, pero el navegador no las va a interpretar, así que es lo mismo que nada. Pero sería muy interesante poder, a través de tecnologías web puras, crear componentes encapsulados. Por componentes me refiero a un trozo de HTML con CSS, con JavaScript, con todo su comportamiento que pueda ser reutilizado en proyectos. Si has usado React.js, Angular, Vue o incluso Polymer, este concepto te suena. Este concepto es nativo de la web. El detalle es que los navegadores aún no lo soportan y todavía está en desarrollo, pero el futuro de la web es que tú puedas crear tus propios componentes, por ejemplo un menú, por ejemplo un acordeón, por ejemplo un formulario, encapsularlos con código nativo sin librerías ni frameworks y poder reutilizarlo en cualquier proyecto. Los web components están basados en 4 tecnologías. Número 1, los Custom Elements, es decir, que tú puedes crear tus propios elementos HTML a través de JavaScript y luego utilizarlos como HTML de toda la vida. Número 2, los templates de HTML. Con la etiqueta template de HTML tú puedes crear un marcado vacío y luego llenarlo con JavaScript como si fuera un mixing. Número 3, el Shadow DOM. El Shadow DOM es el DOM interno de los web components. Es decir, si tú creas un formulario como un web component y lo metes a otro documento HTML, el documento HTML tiene su DOM principal, es decir, su estructura de documento, y el componente tiene su propio DOM que no interfiere con el superior y se llama Shadow DOM. Obviamente hay métodos de JavaScript y pseudoclases de CSS para acceder a ese Shadow DOM. Y número 4, los imports de HTML, con lo cual podemos a través de la etiqueta link traernos otro documento HTML en el que estamos actualmente. Los navegadores todavía no soportan completamente los web components, va a pasar un tiempo más, pero obviamente va a ser la gran revolución de la web después de HTML5. Número 8. Un buen código HTML te da mejor SEO, es decir, mejor posicionamiento en Google. ¿Por qué? Simple. Ya hemos dicho que HTML es un lenguaje que estructura los documentos y les da jerarquía, les da semántica. Por lo tanto, Google rastrea las páginas web y si tu código HTML es bueno, Google va a entender cuál es el título, cuál es el contenido, cuáles son las imágenes, de qué son estas imágenes si tú has puesto el código alt o lo has metido en un figure con un caption, etc. De hecho, cuando se intenta mejorar el posicionamiento de una página web, uno de los primeros análisis que se hacen es el de HTML. Entonces se buscan errores como páginas que no tengan título H1 o que tengan título H1 repetido, imágenes que no tengan el atributo alt que indica de qué se trata esta imagen para que Google entienda y la ponga en Google Images, páginas que no tengan la etiqueta title, páginas que no tengan el meta description que nos da una descripción para mostrar en redes sociales y en Google, enlaces que apunten a direcciones equivocadas o direcciones inexistentes o la misma estructura del contenido, es decir, que exista la etiqueta main, que existan las secciones y los subtítulos correspondientes. Por lo tanto, si te dedicas al marketing digital o quieres dedicarte al marketing digital, también deberías aprender HTML, no solamente para el desarrollo web. Número 9. HTML soporta media queries. Las media queries son consultas a los medios. Para simplificártelo, porque es un poco más complejo, la media query es una consulta a la pantalla del dispositivo. Entonces le puede preguntar al dispositivo de qué ancho es tu pantalla, de qué alto es tu pantalla es vertical o es horizontal, qué proporción de aspecto tiene, etc. Y según las respuestas que le dé el dispositivo, nosotros podemos mostrar una cosa u otra. Con CSS podemos hacer media queries a través de la regla @media. Con JavaScript podemos hacer media queries a través del método matchMedia. Pero te sorprenderá saber que HTML también permite hacer media queries a través de la etiqueta picture. Entonces, a través del atributo media nosotros podemos indicar qué imagen se va a mostrar en cada tamaño de pantalla, sin necesidad de CSS ni de JavaScript. Y número 10. Existen dos versiones de HTML corriendo en paralelo, aunque no lo puedas creer. ¿Cómo es esto posible? Pues recordarás que la W3C es la institución que se encarga de definir los estándares web, pero ellos querían matar HTML, entonces apareció la WCAG para crear HTML5. Por un tiempo trabajaron juntas. Cuando la W3C se dio cuenta de su error y empezó a trabajar en HTML tomando el trabajo que había hecho la WCAG, empezaron a trabajar en conjunto hasta el año 2011 en que se divorciaron. ¿Por qué? Porque la W3C tenía la obsesión de ponerle número al lenguaje.
5, 5.1, 5.2, 5.3, etc. Para la W3C ahorita estamos en HTML 5.2, mientras que la WAT-WG decía que no, porque ponerle un número al lenguaje indica que el desarrollo está terminado. Y terminar un desarrollo monolítico tan grande es muy complejo. De hecho, por eso es que CSS se partió en módulos. Entonces la postura de la WAT-WG era tener un estándar vivo, que no tenga números. Entonces para la WAT-WG no hay HTML5, hay HTML y nada más, y le llaman Living Standard. Ahora bien, ¿a cuál de las versiones debemos hacerle caso? ¿Cuál es la versión oficial? Si nos ponemos institucionales y nos ponemos tradicionalistas, podríamos decir que la versión de la W3C. Sin embargo, hay que reconocer que la versión más aceptada por la comunidad de desarrolladores y por la industria en general es la versión de la WAT-WG. De hecho, en la especificación de la WAT-WG, ellos comentan claramente que la W3C se basa en el trabajo de ellos para crear sus especificaciones. Incluso ellos dicen que la W3C republica tal cual el trabajo de la WAT-WG y a ellos no les gusta que hagan eso. Existe una página llamada Can I Use donde nosotros podemos revisar la compatibilidad de los navegadores con las tecnologías web. Entonces, cuando tú revisas una tecnología web, aparece un link a la documentación. Y esa documentación siempre es la de la WAT-WG y no de la W3C. Y esos son los 10 datos que quería contarte sobre HTML. Espero haberte contado algo nuevo. Y si algo me he olvidado, déjalo en los comentarios y probablemente hagamos una segunda parte. Si quieres dedicarte al desarrollo web, que es una de las carreras con mayor mercado en el mundo de la tecnología, HTML es el primer lenguaje que debes aprender. Es sencillo de aprender, es un lenguaje de marcado, no es un lenguaje de programación, por lo tanto no te vas a enfrentar a cálculos, fórmulas, manipulación de datos, etc. Y en EDTeam tenemos un curso completo y gratis de HTML que fue dictado en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Solamente entra a ed.team/html para comenzar tu carrera en el desarrollo web.